¿No? ¿Todos claras y claros hasta el momento? Perfecto. Entonces retomemos donde nos quedamos en la clase anterior ya para cerrar ciertas complejidades y pasar a la parte más de hacer algunos ejercicios. Nosotros dijimos, mira, transferir el control o entregar todos los riesgos y beneficios del usufructo de un activo, digamos, de la utilización, parece sonar bonito en teoría, es más complejo mostrarlo en la práctica. Por eso nosotros dijimos, oye, mira, aquí hay 11 condiciones prácticas que parecieran ser una señal de esa transferencia en la realidad. ¿Sí? Entonces, si uno cumpliera con alguna de esas características, ya es suficiente para clasificar el contrato de leasing como que fuese financiero. El que tiene esta obligación, decíamos, es el arrendador, porque el arrendatario está forzado a reconocerlo como leasing financiero siempre, a menos que entren esas dos excepciones pequeñas que nosotros decíamos. Entonces, si yo no logro probar ninguna de estas condiciones, entonces eso va a generar que tú puedas reconocer que el leasing no es operativo, perdón, no es financiero, sino que es operativo. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer una diferencia significativa. Por ende, cuando nosotros estamos considerando que los leasing son muy utilizados, nosotros colocábamos al principio LATAM Airlines. Entonces, casi la mitad de los aviones de LATAM, y es más o menos la proporción que tienen el resto de la aerolínea, eran aeronaves que estaban bajo un arrendamiento financiero. Se imaginarán que alguien que va y compra un avión específico para una aerolínea, que obviamente da esa característica, oye, yo no quiero el avión, yo quiero que me paguen el arriendo y dentro de ese arriendo está implícitamente esa tasa de interés que nosotros decíamos. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, 2012 se indicaba que General Electric Capital tenía 1.732 aviones. Después International Lease Finance Corporation tenía 1.031 aviones. Y después el tercer mayor tenedor del mundo recién en una aerolínea. Entonces, los dos primeros eran solamente Leasor, empresas, el arrendador que se dedicaba a hacer eso. ¿Se entiende? Y entonces, ahí había cada vez más instituciones financieras. Piensen en el banco, pero quizás puede ser una compañía de seguro o algún otro proveedor de capital no tradicional que llamábamos, que eran los que estaban comprando los aviones a Boeing y Airbus, que son los mayores fabricantes en el fondo. ¿Sí? Supermercado Unimark también decíamos, oye, mira, hay una parte significativa de esto y sobre todo de la deuda que tiene, de aquellos pasivos financieros que generan intereses, una parte muy importante era lo que tenía incluido dentro de los estados financieros, en especial que después de que aplicara la IFRS 16, sobre todo, mostró mayor cantidad, entonces solamente estamos poniendo datos que eran antes de la aplicación o la obligación de contabilizar todos, los que realmente ya eran financieros con anterioridad. ¿Se entiende? No estos arriendos operacionales, digamos, que fueron reconocidos de todas formas en la contabilidad. ¿Entiendes? La papelera, por ejemplo, la compañía manufacturera de papel y cartones también, 100 millones, sobre todo en maquinaria industrial bien específica, 100 millones de dólares. Energy, dedicada a la generación de electricidad, 115.000 millones. De hecho, una central completa estaba bajo un contrato de leasing financiero con Scotiabank. Entonces, obviamente se entenderá que si un banco ha construido o ha financiado, mejor dicho, una central completa, como la central Santa Rosa, el banco no quiere la central, quiere la cuenta por cobrar. ¿Se entiende? Entonces, clínicas, cine, hoteles, estacionamientos, que en general nosotros hemos visto, al menos cine, hoteles y estacionamiento hemos visto harto. Las clínicas, sobre todo en la maquinaria. Entonces, cuando tú tienes un escáner que es súper caro, normalmente el fabricante de eso es el que te ha dado eso, y sobre todo esto le ha permitido, por ejemplo, a las instituciones financieras diversificar las colocaciones, porque un banco muy tradicional, digamos, te da un crédito de consumo, te da un crédito automotriz, te da un crédito hipotecario y ahí se queda. ¿Entiendes? A la empresa le va a dar créditos para capital de trabajo, le va a financiar las facturas vía factoring y más o menos ahí se queda. Pero si yo, por ejemplo, puedo acceder a un crédito que está garantizado con un escáner, que está garantizado con ciertas maquinarias industriales bien específicas, que un contrato hecho a la medida del cliente, pueden obtener las dos ventajas. El cliente tiene un contrato tailor-made, hecho a la medida, de sastrería en el fondo,
y el otro puede tener también una tasa de interés más alta, un contrato por un plazo más largo, entonces me aseguro que hayan flujos de efectivo. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros decíamos, por ejemplo, el activo por derecho de uso no debiese ser nada distinto a lo que ustedes ya entendían por activo intangible. En el fondo uno dice, mira, cuando tú tienes una licencia, por ejemplo, lo que hizo Marvel desde que estuvo quebrada el 97 hasta que fue adquirida por Disney, oye, yo te dejo hacer las películas de otras cosas, por ejemplo, Spider-Man, que es de Sony. Entonces uno dice, oye, yo te estoy prestando esto a favor de cualquier cosa, de que después podamos hacer un crossover, después que hagamos merchandising, después la taquilla en el cine, después se haga streaming, a favor de algo, puede ser más complejo valorizarlo, pero en el fondo lo que estoy haciendo es un leasing de digamos, el personaje o los derechos que tengo sobre esos personajes. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, sigue teniendo un sentido, no solamente para los activos tangibles, para los activos intangibles, de la misma forma que veíamos los activos intangibles para la NIC 38. ¿Sí? ¿En qué casos no tiene tanto sentido o debiese ser cosas más refinadas en otras normativas? Por ejemplo, si tú me arriendas un bosque, si tú me arriendas un yacimiento petrolero, no es tan evidente. ¿Sí? Por varias razones, pero diría que quizás la más simple es esto. Si tú tienes un contrato para utilizar un local, entonces, ¿cómo debería reconocer los gastos o los ingresos de ese contrato? ¿De qué forma a través del tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debería reconocer los ingresos y los gastos de un contrato de arriendo sobre un local comercial? A través del tiempo. ¿Cuentas por pagar? Bueno, eso es al principio, pero a través del tiempo... ¿Alguien sabe cómo reconocer a través del tiempo esto? Ingreso por arriendo y gasto por arriendo. Ya, pero lo reconozco mucho al principio, muy poco al principio, linealmente. ¿Qué creen? ¿Es el flujo de caja como perpetuidad de eso? O sea, ya, por eso, pues, pero yo tengo un contrato que me deja arrendar 100 meses por 100 millones. ¿Cuánto necesita reconocer el arrendatario como gasto y cuánto el arrendador como ingreso? 100 millones, 100 meses. ¿Nadie sabe cuánto reconocer? ¿No sería como el primer mes 1 millón y después va como disminuyendo? No, pues todos los meses 1 millón. Ah, Porque fíjense que el contrato, el tiempo pasa lineal. Entonces, fuera de que el valor del dinero en el tiempo no sea lineal, ojo, no vayamos a confundir esos conceptos. Por eso les he dicho todas las últimas clases que vayan practicando los ejercicios de matemáticas financieras. Porque tú dices, oye, pero yo puedo ocupar los 10 años, todos los años el activo que tengo baja de valor de la misma forma, el pasivo no baja de valor de la misma forma, pero el activo de la misma forma, entonces se deprecia linealmente. Es lo que tiene mucho más sentido para el activo por derecho de uso, o sea, amortiza si fuese un intangible. ¿Se entiende? Pero fíjense que en el caso de los recursos naturales, por ejemplo, si tú tuvieras un pozo petrolero, ¿cómo agotarías o depreciarías ese pozo petrolero? No se puede. Sí, sí se puede. Como por unidad producida, Por unidad estimo cuántos producida. litros tiene. Eso es. ¿Cuántos litros tengo? Porque no es lineal, pues algunos años extraigo más, otros años extraigo menos. ¿Entiendes? Obviamente el año pasado las empresas dedicadas a recursos naturales extrajeron menos, por eso aumentó el precio de los commodities, la oferta era mucho más limitada. ¿Entiendes? Entonces ahí uno podría decir, oye, no es tan fácil, por lo tanto hay una norma distinta, la IFRS 6. También uno dice, oye, los activos biológicos, oye, yo te arriendo una parra para que te dé uva. Chuta, tiene más la característica de un activo biológico. ¿Entiendes? O yo te voy a arrendar animales, etcétera, podrían ser otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, no queda tan claro y eventualmente uno no transfiere los derechos de utilización,
sino que tú tienes un acuerdo de prestación de servicios. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con empresas que les va a trabajar a ustedes, pero hosting en Internet. Oye, yo soy Amazon Web Service. Yo te vendo el espacio, te arriendo el espacio o te entrego el servicio. O sea, si no me pagáis un mes te corto, ahí queda la duda. ¿Se entiende? Entonces puede ser que algunos casos más específicos de otra industria quizás no entran sobre los parámetros que nosotros hemos hablado. Nosotros vamos a hablar más de activos tangibles, de terrenos, de camiones, de maquinaria industrial, etcétera, pero eventualmente vean que hay un universo u otras complejidades fuera de. ¿Sí? Entonces, miren, dejen poner... ¿Dónde está el set de ejercicio del ICE? Aquí está. Perfecto. Listo. Entonces, miren, yo le agregué de hecho unos detallitos tanto al set de ejercicio como a las láminas hacia el final. Así que hoy día cuando suba los videos también les voy a dejar cargar una versión más actualizada del set de ejercicios con ciertas cosas que nos parecieron interesantes. Estábamos reunidos de hecho hace muy poco con el profesor Bazón. Entonces, pongámosle número. Dice, Panadería Sayuya Suprema Limitada reunió todo el capital que podrían aportar su accionista, además de estirar al máximo su línea de crédito con el banco. Pero aún tienen carpeta la idea de abrir una sucursal en San Pedro de Atacama. Para lo anterior, una compañía local de seguros ofreció arrendarle todas las instalaciones y el equipamiento necesario para la operación del negocio. El valor razonable de dichos activos ascendía a 700.000 libras esterlinas y la compañía firmaría el contrato por 3 años, pagando 36 cuotas mensuales de 25.000 libras a partir de la firma del contrato. Se le pide a, ¿cuál es la tasa de interés implícita en el contrato? Algo que nosotros planteábamos en la clase anterior. Entonces, fíjense que al menos hay dos habilidades que deberían ser, o dos objetivos de aprendizaje que uno debiese haber logrado de matemáticas financieras. Primero, ¿qué me están preguntando de la ecuación? Mejor aún, miren, 3 cosas. La corriente de pagos que existe en este contrato, ¿cómo la llamaríamos? Una anualidad. Una anualidad, perfecto. Fuera de que sea mensual, pero son todos los pagos iguales, listo. Un objetivo de aprendizaje logrado. Segundo, ¿qué me están preguntando de la ecuación? La tasa de interés. El R. Perfecto. Dos habilidades logradas. ¿Las cuotas son anticipadas o vencidas? Anticipada. Anticipadas. ¿Por qué? Porque dice mensual a partir de la firma del contrato. Eso es. Ahí es donde te dice, claro, oye, pasando y pagando, al tiro, a partir de la firma del contrato. Entonces eso hace una diferencia significativa para hacerle ese mínimo ajuste que uno diría. Entonces, ¿cuánto es el valor presente? A 700.000 libras. 700.000, lo que vale el activo ahora. ¿Cuál es la cuota? 25.000. 25.000. ¿Cuál es el N? 36. 36. 36. En este caso es bien evidente, por eso partimos con un ejercicio amoroso. Obviamente después podría decir, oye, la tasa es efectiva anual, pero tú pagas cuotas trimestrales y no sé qué cosa, y podría tener una complicación de matemáticas financieras. ¿Sí? Entonces planteamos esa igualdad. Decimos, mira, tengo 700.000 en valor presente, eso debiese ser el 25.000, y entonces fíjense que le podría agregar incluso esto. Porque aquí yo dije, mira, pago, lo voy a rayar aquí. Esta es la cuota 1, que la pago en T igual a ¿cuánto? 0. 0. Entonces dije después, las cuotas 2 a 36, las pago en T desde 1 hasta 36 al inicio. Y 36 al inicio, en términos del valor del dinero en el tiempo, es lo mismo que al final de 35. ¿Se entiende? Por eso, si alguien le es más cómodo, dice, oye, pagué una cuota que ya está en valor presente y 35 que tengo que traer a valor presente. O le voy a agregar, si alguien se sintiera más cómodo en ese sentido, o cómoda, por supuesto, entonces que uno dijera, podría ser perfectamente esta ecuación de acá,
Y de hecho, alguien me mencionaba que a veces le complicaban los paréntesis, le agrego un paréntesis. ¿Y cómo hago que esto quede anticipado? Se Se multiplica multiplica por uno por más uno la más la tasa. tasa. Eso es. Y ahí queda. ¿Entiendes? Entonces le voy a poner igual acá abajo. Y aquí entonces debería ir 36. ¿Listo? El que a ustedes les sea más cómodo, bienvenido sea. ¿Cómo despejo ese R? Tengo dos opciones. Una larga y una corta. Nosotros hicimos una en la pizarra. ¿Cuál sería mi primera opción para despejar ese R? Notarán los más matemáticos que si yo trato de despejar el R, literal me va a quedar una ecuación de grado 35. Entonces, a menos que sean expertos en división sintética o puedan aplicar la idea del teorema del límite central o del teorema de sándwich, les va a ser muy complejo hacer el cálculo matemático exacto. Perdón, ¿alguien iba a preguntar? Yo, profe, en la fórmula de abajo, ¿no está completa o le falta un 25.000? ¿No? ¿Está bien? No. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? O entonces, si yo no puedo calcular el logaritmo natural, creo que alguien lo sugería, porque me va a quedar el R igual, me van a quedar 2R, no va a dar eso. Entonces, una prueba, o sea, una opción es hacer prueba y error. Y nosotros lo hicimos y creo que con 6 o con 7 pruebas llegamos a la tasa que estaba implícita en comprar un Blu-ray en 2 tiendas distintas, antes de la prueba 1. La otra forma, ¿cuál sería? Se aplica Excel. Excel, pues. Pongo menos 700.000 e igual a 36 cuotas en valor presente. Puedo empezar a jugar con la tasa hasta que me dé justamente 25.000. Si alguien no se acuerda, si alguien va y ve el video, yo dije igual TIR. Solamente que, y eso es fácil de hacer, por lo que aquí hay que identificar es que la cuota es anticipada. Entonces tendrían que decir, oye, si 700 al contado y 25 al tiro, por eso que quizás me parece que la ecuación de arriba a alguien le podría ser más cómodo, dice, oye, deberían ser 35 cuotas que en valor presente me den el neto, 675. Listo. Entonces ahí voy a despejar. ¿Sí? Y entonces ahí despejo y me va a dar 1,52%. Sí, insisto que es más de probar, más de jugar, pero las habilidades o los objetivos de aprendizaje logrados son los 3 que contabilizábamos al principio. ¿Sí? Entonces hasta ahí es un problema de matemáticas financieras, no tenemos que saber nada de arrendamientos todavía. B. ¿Cuál sería la cuota si el contrato tuviese una tasa de interés explícita del 1% efectiva mensual? Entonces, ¿qué te están preguntando de la ecuación ahora? La cuota. El C, listo, flujo de caja, como quieran llamarlo. Entonces volvemos a plantear esto, pero fíjense que aquí hay un objetivo de aprendizaje quizá un poco más avanzado que contabilizar. Dado que ahora nosotros resolvimos la A y nos da 1,52%, ahora ustedes dicen, la tasa es más baja, por ende, la cuota va a ser más alta o más baja para dar exactamente el mismo valor presente. No me digan más alta al tiro porque ustedes están pensando en el valor presente, pero no estamos preguntando eso. Estamos preguntando la cuota, entonces no respondan como automáticamente para tirar cualquier concepto a ver si calza. Debería ser más alta o más baja, ¿por qué? Por un punto premio. ¿La cuota, profe? Más baja porque va a generar menos intereses y voy a tener que pagar menos para alcanzar los 700.000. Eso es, pues. Listo, un punto premio. ¿Entiendes? Lógico, como la tasa es más baja, la cuota es más baja. Listo. Nada del valor presente ni cosas. Por eso, primero, creo que muchos de lo que hemos conversado, los que han visto sus recorrecciones, me apuré, traté de contestar, no sé. Quizá en vez de tratar de contestar todo, o también en el estudio, ojo, cosas que hemos conversado con algunos de ustedes que no les fue tan como esperaban, es que hago 8.000 ejercicios.
Y espero que salga uno igual. Y ojalá realmente esperamos que ninguno haya sido igual a algo que ustedes vieron, porque cuando ustedes salgan a trabajar van a tener unos desafíos profesionales que son distintos a esto. Entonces quizás es conveniente hacer menos cosas, pero de mayor calidad. Entonces si pueden respirar y decir, a ver, ¿qué tengo? Ah, valor razonable ahora, 700.000. Ah, N, listo, mensuales, la tasa, no hay tasa. Ya, si la tasa está en la misma temporalidad de la cuota, ¿cuántos son los pagos mensuales? ¿Son todos iguales? Sí. Ah, puedo aplicar la anualidad. ¿Cuándo empiezo a pagar? A la firma. Ah, ya, listo. Van a invertir 15 segundos, 20 segundos, pero con calma. Una probabilidad de éxito muchísimo más alta. Entonces, quizás van a volver más efectivo el tiempo de respuesta en las evaluaciones, su tiempo de estudio, etcétera. Van a entender el trasfondo. Si después los cálculos matemáticos se los va a hacer el Excel, van a aprender a programar, van a ver una máquina que los va a reemplazar, pero pensar, por muy avanzado que esté Machine Learning, todavía no nos reemplaza perfectamente. Pues entonces, en cálculo ustedes no le van a ganar las máquinas, tienen que ganarle en otras cosas. ¿Entienden? Entonces, calma, respiren y piensen exactamente qué te están preguntando. Entonces aquí la cuota, listo. Lo lógico es que sea más bajo. Entonces planteamos la ecuación. Tenemos los 700.000, voy a hacer exactamente lo mismo de arriba. Si alguien le acomodara más esto, entonces voy a copiar esto de acá. Entonces voy a decir, mira, lo que no conozco es la cuota. Tengo las 36 cuotas en valor presente, pero ahora sí conozco la tasa. Si tengo dos incógnitas, ya no se puede resolver. Y entonces la cuota te da 23.020. Es más bajo que los 25.000 que decía antes, tiene sentido. ¿Sí? Ante cualquier cosa alguien podría chequear, decir, oye, si yo pongo 36 cuotas de 23.020 anticipadas, ¿me da 700.000? Sí, listo, está bien calculado. ¿Sí? 3. C. Realizar los registros contables del arrendatario si este arrendamiento no transfiriera sustancialmente todas las ventajas y riesgos del activo en leasing. Entonces, si no transfiere sustancialmente las ventajas y los riesgos, ¿qué tipo de leasing es? Operativo. Operativo, listo. Ese es el objetivo de aprendizaje. Eso sí, lo aprendimos después de la prueba. O debimos haberlo aprendido. ¿Sí? Entonces, ¿quién debe reconocerlo en su balance? El arrendador. El arrendador, listo. Dos objetivos de aprendizaje. Entonces aquí te preguntan por el arrendatario. De nuevo, cuando ustedes lo lean, véanlo con calma, lo van descremando. Si uno se fija, por ejemplo, en las pruebas, generalmente aparece así. Entonces las cosas que están marcadas en negrita, subrayadas, etcétera, es como, oye, tenga cuidado, fíjese en esto, es el primer año, el segundo año, al inicio, ocupa el modelo del costo, revaluación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, decimos ya, si lo va a reconocer el arrendador, ¿qué activo tiene el arrendatario? ¿Qué activo tiene el arrendatario si el arrendador lo tiene? Nada. Nada, listo. Por eso no respondan activo por derecho de uso al tiro. Sí podría contabilizarse así, pero aquí vayan a los casos más simples. Yo arrendar auto por el fin de semana. ¿Qué activo tengo? Nada. Entonces, cada vez que pague una cuota, ¿qué voy a registrar? Un gasto. Gasto por arriendo. Listo. Eso no es nada distinto a lo que debiesen haber logrado en introducción a la contabilidad. ¿Se entiende? Bueno, ahora quedó esto como metano, porque le agregué San Felipe. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos obviando todavía la parte de la complejidad, que la nueva norma, la IFRS 16, que no entiendo ni lo que es leasing, que voy a entender lo que cambia. Calma. Nada nuevo en gasto por arriendo. En realidad, si nosotros aplicáramos esto, decimos, oye, mira, todavía podría darse el caso. Fundamentalmente en aquellos casos que sean de muy corto plazo o que el activo sea de un valor mínimo. ¿Por qué? Porque si es de muy corto plazo no distorsiona esto significativamente y si es de muy bajo valor a nadie le va a importar. Lo importante es que a nadie le va a ser significativo para la toma de decisiones, voy a decir. Lo importante es que los grandes activos, turbinas industriales, bodegas, aviones, etcétera,
no estén fuera de tu balance, o al menos reconocer el activo por el derecho a utilizar eso. ¿Sí? Entonces tu asiento gasto por arriendo y listo. El monto en el fondo da lo mismo, si quieren lo hacían con 25, si lo quieren lo hacían con otra cosa. Entonces fíjense que aquí quizá hay que recordar un poco, como yo pago al principio del mes la cuenta, entonces se podría dar que tú reconozcas el gasto pagado por anticipado primero, que es un activo distinto, que ahí sí tengo un activo, porque en el fondo si no puedo ocupar el local, no devengo el gasto. Entiendo que es algo que vamos a discutir, qué pasa si la pandemia te permitió no ocuparlo y no pude pagar. ¿Sí? Y al final del mes el gasto por arriendo. Si eso no hay una diferencia significativa porque el contrato es muy largo sobre todo, entonces el gasto por arriendo contra el efectivo sería totalmente equivalente. ¿Sí? Entonces, D. Considere la siguiente información adicional respecto al detalle del contrato. Las cuotas mensuales son 36 de 19.000 libras. La opción de compra es de $25.000 pagadera en el último mes de vigencia del arrendamiento. La tasa de interés vigente es de 0,8% efectiva mensual. El arrendatario es responsable de los mantenimientos, las reparaciones y los usufructos del activo en leasing, por lo tanto comparte su riesgo y beneficio. Y además todos los activos tienen un valor residual equivalente al 15% de su valor razonable, son depreciables durante 3 años en línea recta y se estima de forma razonable que se ejercerá la opción de compra para hacerse con la propiedad legal de los activos. Y la pregunta de fondo es, ¿cómo clasificaría el arrendamiento? ¿Cómo clasificaría el arrendamiento? Financiero. ¿Por qué? Primero porque se cargo de los riesgos y beneficios y porque además porque va a ser lo más probable es que haga la compra al final. Eso es, porque es esperable que se ejerza la opción. El que solo exista no te dice nada. Tiene que ser que tú esperas ejercerla. Si no te dijera eso, todavía podríamos hacer el cálculo. Entonces, fíjense. Si tú dices que al final de la vida útil, voy a cambiarme de color a al final de la vida útil, este es el valor inicial, ¿cuál va a ser, qué porcentaje de esto va a ser al final de la vida útil? ¿Cuánto va a valer al final de la vida útil el activo? El 15%. 15%. Entonces eso nos debería dar 105 si no me equivoco. ¿Sí? Entonces fíjense, ustedes tienen la opción de comprar por 25 entre años más, algo que probablemente valga 105, después me pueden decir, oye, es que hubo deterioro, etcétera, pero ahora no tenemos idea de eso. ¿Comprarían por 25 algo que esperan que valga 105? Obvio. Profe, es 30.000, creo. Perdón, Sí, ¿qué profe, cosa? ese valor es menos. Es 30.000. ¿Cómo 30.000? El 15% de 200.000. De 700, de 700. Se ve Ah, mal. Bueno, perdón, pero 700. Ahí sí, 700. ¿Sí? Entonces la comprarían, listo, 3 razones. Cuarta razón que podría haber. Oye, tú comparte el mantenimiento, reparación, etcétera, inclusive si no comparte su riesgo y beneficio, oye, yo lo trato como si fuese mío, listo. ¿Entiendes? Entonces, ya, es parte de, ¿entiendes? Entonces, aquí uno lo que está diciendo es, mira, podrían haber otras razones. Por ejemplo, la vida útil del contrato el plazo del contrato, ¿cuánto es? 36 meses, 36 meses. ¿Y la vida útil del activo? lo mismo. Lo mismo. Como yo lo ocupo el 100% del tiempo es mío. ¿Entiendes? 4 razones. Solo necesito una. Por eso es que el ejercicio es fácil. ¿Se entiende? En el de la ayudantía, por ejemplo, tienen que probar todas las condiciones y no da ninguna. Ese es más complejo. No puede estar, no puede estar, no puede estar. Se te va agotando el espacio, como que me empiezo a asfixiar. ¿Entiendes? Entonces, fíjense que uno podría tener al menos un par de condiciones más.
tú estás comprando una panadería con maquinaria industrial, etcétera. ¿Ese activo le sirve a toda la gente? No, es más específico. Específico. Entonces aquí la duda transversal de toda la historia ha sido, ¿qué activo no es específico? Porque todos suenan específicos, por un punto premio. ¿Cuál es el activo más genérico de todos? Un galpón. No. Pero cerca. ¿Un auto? No. Un ¿El edificio. arriendo? No, el Inventario. arriendo no es un activo. Una Terreno. bodega. No. ¿Un terreno? Terreno. Listo. Un punto, Oh. Javier. No más. Terreno. Terreno Profe, puede hacer cualquier profe, cosa, por profe. eso no se deprecia. Perdón, Ahí, alguien... Juan. Que había dicho terreno antes. Ya también los dos, por uno cada uno. Yo no lo he escuchado. Pero fíjense que el terreno es el más genérico, por eso cuando uno ordena los activos por liquidez, terreno primero, y después los activos intangibles, porque los activos intangibles son únicos, pues eso solo te funciona a ti. El goodwill solo vale para ti, para mí no vale nada, yo no comparto tu cultura organizacional, yo no tengo tu lealtad, no tengo tu prestigio, ni una cuestión. ¿Se entiende? Entonces es un activo muy específico, listo, debe ser del arrendatario. Y además, y ahora viene el cálculo matemático para la E, si yo calculo el valor presente de esto, podría representar que de los 700.000 que vale, yo pago, por ejemplo, 600. Bueno, yo pago la mayor parte, pues a ti te queda un riesgo súper bajo, que es de los 700, y además tú tienes el valor residual, que es de 105. O sea, te quedan 105, que capaz que en valor presente valen menos que 100, pero el riesgo que tengo es muy, muy bajo. En el fondo el arrendatario es el que se está llevando todo el riesgo. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de esas razones funciona para contestar que el arrendamiento debiera ser financiero, por lo tanto el arrendatario debe reconocerlo el usuario dentro de su estado financiero. ¿Sí? Y entonces los registros contables, que como han visto a través del semestre, es lo mínimo, pero para que lo tengan claro también hay gente que le funciona más con asiento. Entonces vamos a decir, mira, si nosotros calculáramos cuota anticipada, 1 hora, más la tasa que te dan de 0,8%, las siguientes 34 cuotas, perdón. Y la última cuota va a ser los 19 de arriendo más los 25 de la opción de compra, por eso le puse 44, eso vale 615. Si alguien lo quiere ver, puse todas las opciones como una cuota de 19, 35 otras cuotas de 19, más una sola cuota de 25, no vayan a hacer una anualidad de 25, lo mismo que dije el martes, o 36 cuotas de 19, pero que están anticipadas y al final una cuota de 25.000, entonces eso va a ser exactamente los mismos 615, 398. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, como lo quieran calcular, ustedes lo pueden hacer, lo que les sea más cómodo. Van a llegar exactamente al mismo 615. Entonces, fíjense que 615 de los 700 es más o menos el 87,8%. Entonces, acuérdense que nosotros dijimos que el arrendatario pague una parte muy significativa. ¿Cuánto es muy significativo? No hay un estándar. En las normas de Estados Unidos se habla de más del 90%. Por eso que intencionadamente aquí lo hicimos menos del 90%. Pero alguien podría decir que el arrendatario paga poco. ¿El arrendatario paga poco del valor total de la panadería? ¿No? No, paga mucho. Piensen al revés, o sea, si tienen la duda siempre piensen en un rentacar. Si tú arriendas un auto un fin de semana, ¿pagas mucho o poco del valor total del auto? Poco. Poco, entonces no es tuyo. El que paga mucho es el que lo tiene que mostrar en su balance. ¿Entiendes? Esa es la esencia, reducida a lo máximo, todo tal. Pero esa es la esencia de la idea de contabilizar un leasing dentro y no fuera del estado de situación financiera. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que uno dice, mira, una cosa que ha sucedido y que decíamos, oye, si yo tuviese un camión que las cuotas me dan más de 20 millones, te dan 23, no, pues no tiene sentido, nadie pagaría más que eso.
¿Entiendes? Entonces, lo que uno va a decir es perfecto. Si yo tuviese que contabilizar con la tasa implícita, de nuevo, pongo los 700, agarro esto, etcétera, 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 si por ejemplo no hubiera dado el valor presente 720, pues no puedo contabilizarlo por encima de 700. ¿Sí? Entonces, lo que uno va a decir, oye, mira, si tú vas a contabilizar el gasto por la depreciación, voy a decir, reconozco el activo por derecho de uso por el valor presente de todas las cuotas, 615. ¿Sí? Después reconozco el activo por derecho de uso, perdón, la obligación por leasing por los mismos 615. Como el activo por derecho de uso, tú vas a ejercer la opción, entonces tú vas a depreciar de eso hasta el valor residual. Si tú no vas a ejercer la opción, entonces ¿cuánto vale el activo por derecho de uso después de los 3 años? Por un punto premio. ¿El mismo valor? No. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si tú no vas a ejercer la opción de compra, ¿cuánto vale el activo por derecho de uso al término del contrato? Nada. Nada, listo, un punto premio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que no es llegar y empezar a meter cuestión a la calculadora. Tengo que pensarlo bien. ¿Voy a ejercer la opción? Sí. Entonces nunca va a bajar de 15, porque yo me voy a quedar con un auto que es 15. Si yo lo deprecio o amortizo hasta 0 y después me entra al balance un auto que vale el 15%, voy a tener que mostrar una ganancia, lo cual es bien dudoso porque en verdad yo sigo usando la misma panadería, el mismo auto, los mismos hornos que siempre nomás. No he ganado nada. Eso crearía una diferencia contable. ¿Se entiende? Entonces ahí van a tener que el gasto mensual por cada uno de los 36 meses va a ser el valor depreciable, es decir, el costo original, le voy a poner el otro paréntesis para que no parezca negativo, menos el valor residual sobre los 36 meses. Nada distinto a lo que hacíamos inclusive desde introducción a la cuenta. ¿Sí? Entonces ahora levemente podría cambiar, y aquí está la discusión, oye, mira, si en realidad tú lo hicieras por la tasa implícita, o si tú consideraras que no se va a ejercer la opción de compra, entonces podría hacer que, si no reconozco el activo intangible, sino que reconozco, si no reconozco la propiedad planta de equipo al final, sino que solamente reconozco el activo intangible, cambia ese problema de suponer que va a valer el 15% o suponer que vale 0. ¿Sí? Entonces, el pasivo, para saber cuánto del pasivo va a gastos, ¿qué debería hacer? Una tabla de amortización. Tabla de amortización. Hoy tienen el formato en web curso, entonces aquí va a ser un poco larga porque son 36 cuotas, pero paro todo con el valor presente y quizás la complejidad aquí es que la primera cuota, como la pago pasando y pasando, genera 0 interés. No hay valor del dinero en el tiempo. Por eso, si alguien ya la embarré, si alguien ya había hecho el curso anterior o con otros profesores, hay veces que uno dice, oye, el periodo en vez de la cuota va a ser 0. Así sé que como pasaron 0 días, 0 meses, 0 años, en valor del dinero en el tiempo devengo intereses de 0. Y luego entonces lo que a veces se conoce como el valor por financiar es justamente que si tú me prestaste 6.15 y yo te pasé al tiro 19, en el neto tú me prestaste 595. Esto de acá es lo que se conoce como el valor a financiar. ¿Se entiende? Y el valor a financiar justamente el monto sobre el cual comienzo a devengar intereses. Es como estar pagando un pie, ¿o no? Claro, eso es los primeros 19 del pie. Eso es. Tal cual. ¿Se entiende? Alguien que se haya quedado quizás mucho más atrás. ¿No? Entonces, insisto, si su problema no fue el encontrar las características del leasing, si su problema es con la técnica de hacer la tabla de desarrollo, con el problema de dónde están las cuotas, si tengo que dibujar una línea de tiempo, etcétera, creo que eso es práctica. Hagan el set de matemáticas financieras y también el set de leasing, de bono, y después lo que vamos a ver en acciones también tiene muchas matemáticas financieras, es una herramienta para conseguir los otros objetivos de aprendizaje.
Entonces, la vamos a estar ocupando. Entonces, mientras antes la desarrollen mejor, si no, tutoría, ayudantía, escríbanme, etc. Yo tal como me pidieron, no me acuerdo en cuál de las 3 secciones, pero que en el módulo 1 había funcionado súper bien, que uno de los ejercicios de propiedades, planta y equipo, yo lo hubiese grabado en un video. Voy a tratar de también, creo que de aquí al domingo estoy a full con una asesoría que estoy terminando, pero me parece que la próxima semana la agenda me daría un poco de espacio para grabar alguno de estos ejercicios. Entonces, si alguien después ya revisó más o menos el leasing y quiere hacer como un pedido así, profesor, profe, grabe este, ya, porfa, grabe este, entonces yo hago lo que ustedes me pidan por correo sin problema. Entonces, 36 periodos, ahí está la tabla de desarrollo. ¿Sí? Súper importante, la hice bien si llego al final a 0. Si no llego a 0 está mal hecha. ¿Sí? Y entonces, ¿qué gastos va a tener el arrendatario? La panadería Ayuya Suprema en este caso. Mantención, Ya sí, pero solamente del contrato de leasing. ¿Qué activo tiene el arrendatario? ¿Alguien sabe qué activo tiene el arrendatario? Al principio. Por derecho de uso, ¿no? Activo por derecho a uso, listo. ¿Y la contrapartida del activo qué es? Un pasivo por obligación. Listo. Obligación por leasing, pasivo por arrendamiento, como queramos llamar. Entonces, ¿qué gasto te genera el activo por derecho de uso? ¿Lo interesa? Ya, el pasivo te genera los intereses. Listo. ¿Y el activo? Depreciación. La depreciación, amortización, como quieran llamarlo, como les sea más fácil. ¿Sí? Entonces, fíjense, al principio van a tener el activo por derecho de uso, por la obligación por leasing, en valor presente. Pago la primera cuota, al tiro eso todo reduce el efectivo. Y desde la segunda cuota, entonces, van a tener, no sé por qué esto quedó pegado, después lo voy a separar. Desde la segunda cuota van a tener que tienen los intereses como gastos financieros, la parte de la cuota que está en la columna de amortización de la tabla de desarrollo reduce el pasivo y la contrapartida es que salga caja. Y entonces lo que van a tener ahí es que en cada momento van a tener el gasto por amortización o por depreciación del activo por derecho de uso y como contrapartida la amortización o la depreciación acumulada. ¿Sí? Sebastián. Sí, una duda. ¿El primer asiento se puede como hacer activo por derecho de uso contra la obligación por leasing, pero ya descontándole los 19.000 y abajo como los efectivos? O sea, como hacer al tiro el descuento, ¿o tiene que ser así? A ver, ¿cómo? De nuevo. O sea, hacer Parece que se activo por puede, derecho de ¿cómo? uso ¿Ya? por los 615 Ujú. contra efectivo de 19.000 y obligación por leasing por los 615 menos 19.000. Sí. Es buena idea. De hecho, voy a poner una nota para agregarlo. Agregar que juntar los dos primeros asientos equivalentes. Lo voy a hacer. Aquí va a quedar exactamente lo mismo. Lo voy a marcar para prepararlo cuando salga de clase y les vuelvo a subir esta última versión que les decía. ¿Sí? Suena exactamente lo mismo. Porque en el fondo obligación por leasing, la abono y la cargo al tiro, mejor lo dejo por el neto. Suena razonable. ¿Sí? Entonces, fíjense, si alguien quisiera hacer una sofisticación, dice, oye, es que el activo por derecho de uso son las cuotas que voy a pagar en el futuro. Una te pagué el mes de arriendo anticipado, entonces alguien querría reconocer de inmediato que eso es una parte. Por eso que al revés, muchas empresas que no tenían contabilizado esto, pero habían pagado los meses de garantía, agregaron esos gastos pagados por anticipado dentro del valor del activo por derecho de uso. Para no decir, oye, son dos activos distintos, no, pues mira, es el mismo, tengo un contrato para ocupar 3 años en la panadería. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que
lo que va a ocurrir es que al principio tú vas a reconocer gastos por intereses de 4.775, depreciación por 14.543, y eso es más que los 19 que hubiera reconocido como gasto por arriendo en el caso operativo, que era al principio. Bueno, es porque los intereses van a ser más al principio, pero después cuando bajen los intereses al final, la suma va a ser menos. Por eso que en el capítulo hay un caso que es muy típico, y este es lineal, y este es que va cambiando con el tiempo. Al principio las cuotas son más grandes, después son más bajas. En la suma total es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Entonces, miren, el caso para el fabricante de un tractor, por ejemplo, está en el ejemplo 2. Entonces, me parece que si lo pudiesen revisar para soltar la mano y cualquier duda, me parece que es un caso interesante. ¿Qué cosas son un desafío para contabilizar el activo? Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo debiese desgastar el activo por derecho de uso? ¿Qué pasa si yo digo, oye, sabéis que no quiero seguir arrendando la panadería, nos fue mal y un año antes tengo que cancelar el contrato? Y entonces yo digo, te debo 100, pero el activo por derecho de uso vale 70 o vale 120. Ah, tengo un activo y un pasivo por algo que es distinto. Si yo me es imposible calcular la tasa implícita, lo que planteamos en la clase anterior, ¿por qué no la puedo obtener? No, es que las cuotas dependen de cuánto llueva o cuánto vuele, no sé, no puedo saber desde ahora cuántos kilómetros va a volar. Si puedo hacer una estimación, seguro que sí, pero no tengo cómo hacerla, ya, chao, no se puede obtener. ¿Sí? Si el fabricante es el arrendador, entonces entregar el leasing, ¿qué es para el fabricante? Por un punto premio. Lo que decíamos de Chevrolet la clase pasada. Si tú haces Inventario, los ¿no? ya, pero la transacción comercial que hay, ¿cuál es? Al entregar ese inventario. ¿Una venta? Una venta. Eso es. ¿Entiendes? ¿Qué es un leaseback que decíamos al principio y en qué difiere de un leasing normal? Eso podrían ser desafíos. ¿Y qué pasa si se ejerce o no se ejerce la opción de compra que está al final? Aquí parece muy obvio. Oye, valía el 15% de esto, que era como 90.000, digamos. Ya, cuando yo ejerza la opción de compra, cargo propiedades, planta de equipo y abono activo por derecho de uso. Si consideraron el activo por derecho de uso como parte de la propiedad, planta de equipo, no cambia nada. Y eso sería lo lógico. Mira, yo fui a firmar un contrato, pero la panadería sigue funcionando igual que siempre. ¿Se entiende? Los estados financieros no deberían reflejar nada si el negocio real no ha sido afectado. ¿Entiendes? Si no la ejerzo, entonces ahí podría haber una diferencia significativa. Oye, se canceló el pasivo igual, pero yo ahora ya no tengo el activo por derecho de uso, que valía tanto, que yo iba a depreciar por tanto, etcétera, ya. Ahí podría haber una diferencia, digamos, matemática. ¿Sí? Entonces, resolvamos ciertas preguntas. Si yo tengo un contrato que dura 5 años, pero la vida útil del activo es de 10 años, ¿por cuánto depreciarían ustedes? ¿Por 5 o por 10? Por 5 porque es el menor. Ya, eso siempre y cuando no exista la opción. Si existe la opción de comprar, yo lo voy a arrendar por 5 años y voy a ser el dueño legal por otros 5 años. ¿Cuánto tiempo lo voy a usar? Los 10. Los 10. Listo. Entonces, si no existe, fíjense que hay que pensar siempre, si no existe la opción, entonces por la vida útil si existe la opción, por la vida útil del activo. Si no existe, el menor entre el plazo del contrato y lo que dure el activo. ¿Sí? Luego, segunda pregunta era, ¿qué pasa si cancelo el contrato antes? Pero, profe, Ajá. eso no es un poco lógico porque ¿quién arrendaría, quién tendría un contrato de más tiempo de lo que dura el activo? Es probable que no ocurra, pero a veces podría darse porque te quedan las cuotas más suaves. Como que tú dirías, ¿para qué voy a pagar el arriendo de un camión que ya no funciona? Es súper lógico. Pero te diría que en algunos extraños casos, sobre todo para las pymes, dicen, es que yo prefiero liberar el efectivo al principio, entonces prefiero seguir pagando después y lo voy a tener que pagar con otros activos, que no este, porque este ya no funciona, pero sí te libera la caja al principio. Entonces podría tener una razón financiera más de fondo. Para lo que tú dices, no tiene sentido. Nadie te debería hacer un contrato más largo que lo que dure el activo. Toda la razón.
Ya, profe. Segundo caso, si tú dices, oye, tengo un pasivo por 100 y el activo vale 80, fíjense que yo voy a hacer un cargo por 100, voy a hacer un abono por 80, esto no cuadra, tengo que hacer un abono. Un abono aumenta el patrimonio ganancia. Listo. ¿Por qué? Porque me decís un pasivo que era más caro que el activo. Y que eso es probablemente lo que pase, porque tú tienes las amortizaciones que son más bajas al principio, entonces solo al principio al inicio y al final se igualan, pero el resto del tiempo el pasivo vale algo más que el activo. Fíjense que nosotros mostramos en la universidad, tienen en tela ahí la TAM Airlines, etcétera, y todos tenían como el contrato ya iba en curso, tenían un activo que valía menos que el pasivo. Si tú dices lo contrario, oye, si yo tengo un pasivo por la razón que sea, porque le puse cuotas más grandes al principio, no son todas iguales y eso podría pasar perfectamente, entonces que vale menos que el activo. O porque pasa esto, fíjense que ustedes dicen, oye, yo tengo el contrato de arriendo por 10 años, pero la opción de compra ahí y el activo dura 20. Entonces, ustedes podrían decir perfectamente, oye, al año 9, al pasivo le queda así un poquito nomás, no sé, el 15%, pero al activo le queda la mitad de su vida útil porque son 20 años, capaz que el activo valga más. ¿Se entiende? Entonces no diría que hay una receta, hay que analizar cada situación. ¿Se entiende? Esta pregunta creo que la resolvimos. Si tú no puedes contabilizar, perdón, si tú no puedes despejar de la ecuación la tasa implícita, entonces la tasa incremental. Pues voy, cotizo un préstamo en un banco y esa tasa que me coticen en un contrato muy similar al leasing es la que ocupo para traer a valor presente las cuotas. Si el fabricante hay una venta, la resolvimos recién, por lo tanto se queda con una cuenta por cobrar. Esa es la diferencia. ¿Sí? Un leaseback lo planteamos al inicio, normalmente, creo al inicio del martes de la semana anterior, es generalmente una empresa que tiene un problema de liquidez inminente, entonces le vende el activo al banco y el banco se lo arrienda de vuelta, o a otra institución financiera, y el banco se lo arrienda de vuelta. Entonces, por eso que a veces se habla de sale and leaseback, hay una venta con retroarrendamiento, ¿sí? Si en realidad después de eso hay un leasing financiero, entonces tú le entregaste el control al banco, que es súper poco probable que pase eso. Lo que normalmente ocurre es que hay un leasing financiero, por esta razón. TVN le vende el edificio corporativo al banco y el banco se lo arrienda de vuelta. ¿Al banco le sirve el edificio corporativo? ¿Le sirve o no le sirve el edificio corporativo? ¿Al banco le sirven las cámaras que hay dentro del edificio corporativo de TVN? No, no le sirve porque es muy específico. Eso es. Entonces sí o sí debe ser un leasing financiero el contrato que surja detrás. Independiente de las cuotas, fíjense que es lógica de negocio. El balance, por eso vean los estados financieros de Caterpillar o vean los de Chilena Consolidada, compañía de seguros. El activo que quiere tener dentro de su balance el banco, ¿cuál es? ¿Dónde está su negocio? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, por no edificios corporativos extraños, cámara de televisión, que no sé ni dónde mantener, no sé dónde está el servicio técnico, no sé cuánto cuesta, si la pudieras arrendar, no cacho nada, no es mi negocio. Mi negocio es prestarte plata y agarrar una garantía, un colateral que te duela soltármela, el edificio corporativo. Ese es tu negocio. Felipe, perdón. ¿No era Felipe? ¿Alguien iba a preguntar? Yo le había preguntado, al final lo que le importa al banco es el terreno y no le importan los activos que tiene adentro del terreno. Probablemente, o sea, el terreno es generalmente alguno de los activos más importantes. Igual podría decir que si tiene el edificio corporativo, claro, las cámaras, los muebles, chao, pero el edificio corporativo se lo arriendo a Canal 13, pues sí quedan al lado. O a Chilevisión históricamente, que también quedan como todos al lado. ¿Entiendes? Entonces creo que el edificio todavía podría ser un activo significativo que quiera el banco. ¿Entiendes? O al menos tengo claridad que es el activo, y no digo, no, te dejo todo lo que hay en la operación minera que está en Antofagasta, ya cuáles son, no sé, pues ven a ver. ¿Entiendes? Las compañías de leasing normalmente dicen, oye, ¿mando al gallo del banco o le digo que me mande una foto de la flotilla de camionetas? 20 camionetas, 30 fotos nomás, pues para qué vamos a pagar avión, hotel, no sé qué cuestión. Chao, que ahora tenga el riesgo de
de contagiarse, etcétera, manda una foto. Bueno, la foto puede ser cualquier cosa. ¿Entiendes? Ahí puede haber deterioro en el fondo de los activos, pero aquí tú dices, oye, el edificio corporativo ya está, y mando un tasador y todo lo que tenga que hacer para que el negocio no se vaya por la borda. ¿Sí? Entonces, fíjense, si el último caso que era, si no ejerzo la opción, si el arrendatario tiene un leasing, él tiene la obligación por pagar, entonces va a cancelar va a cancelar el pasivo y no sale la caja. Entonces, fíjense que cargo la obligación y no pagué la última cuota de ingreso. Tengo que hacer un abono. Me parece que para resolver todas estas cosas, pensar en la ecuación contable o en el debe y el haber les funciona. Si por el contrario tú dices ya está bien, pues el arrendador, no, pues el arrendador tenía una cuenta por cobrar que no pudo cobrar, incobrable, pérdida. Listo. Traten de hacerlo lo más simple posible y va a funcionar la lógica. Por el otro lado, si tú dices, ¿qué obtengo? Bueno, me va a caer una propiedad planta de equipo si tenía un activo que se deprecia, un mueble, o una propiedad de inversión si era un inmueble que no se deprecia. Si yo tenía una cuenta por cobrar por 50 y me entregan un activo por 150, gané plata. Si me entregan uno por 20, perdí plata. ¿Se entiende? No tendría por qué ser simétrica la ganancia y la pérdida que va a tener el arrendatario. Pero fíjense que es un desafío porque aparte es un caso pequeño. Porque... Sí. Voy para allá. Dale, ya nos vemos. Chao. Agustín, ya, entonces, lo que uno va a decir es, mira, si yo tengo un activo que vale 150 y la opción de comprarle es por 50, ¿lo comprarían o no? Sí. Sí. Entonces, si usted no lo compra, es que, oye, no tengo plata, la empresa no hay caja, es tremendo negocio, pero no tengo ni uno, no tengo de dónde sacar. Podría darse, pues voy a tomar, va a ser una pérdida, porque inclusive una pérdida en el costo de oportunidad, qué lástima, ya no se pudo, pero se nota que operacionalmente, como forma empresarial, digamos, una pérdida. ¿Se entiende? Así que contablemente debiese ir en la misma línea. ¿Sí? Vamos a la parte de los estados financieros y qué cosas tienen ciertos matices que no debieran ser complejos de entender, es mucho más trascendamos de la matemática. La parte de matemática financiera es solo practicar. Cuando tú tienes una empresa inmobiliaria, sobre todo, nosotros decíamos, mira, si tú vas y arriendas un local en el Parque Arauco, yo te dejo todos los cables colgando, te dejo todas las cañerías a la vista o la oficina, lo que sea, te doy una planta libre. Tú, si quieres, hacer las divisiones de vidrio, si quieres, le pones cowork a todo, si quieres, haces salita, si quieres, baja el cielo mucho más para que te cueste menos calefaccionar, si quieres, lo haces para arriba, etcétera. Tú haces todas las habilitaciones. Por ende, nosotros decíamos, al principio tú tienes que hacer un desembolso significativo para habilitar el local arrendado. Y nosotros mostramos al principio del curso que una parte de las propiedades planta de equipo eran mejoras sobre bienes arrendados. Entonces, como tú vas a gastar mucha plata al principio, no va a ser un contrato corto, lo que decíamos. Y dijimos, es buen negocio para ambas partes, porque si ustedes vienen a arrendar una oficina que es mía y ustedes se gastaron una porrada de plata, yo les subo el arriendo, ¿ustedes se van a querer ir? Lo más probable es que no. No. Entonces, yo les aumento el costo de cambio. Por lo tanto, ustedes van a ser más resistentes a irse cuando yo suba el arriendo. Funciona como un atractivo, pero ustedes dicen, oye, mira, voy a tener que gastar 50 millones de pesos en habilitar esto. Te bajo el arriendo al principio. ¿Se entiende? Entonces podría ser que los contratos de leasing en realidad no tengan todas las cuotas iguales, y esto sobre todo ocurre en los locales comerciales. Esto le pasa a las empresas que tienen las propiedades de inversión. Dicen, oye, mira, como tú vas a habilitar el primer año te cobro la mitad del arriendo, y después lo subimos. Pues entonces es un palo ahora, 2 palos del año 2 hasta el año 10. Listo. Hay otras cosas que podrían ser, por ejemplo, incentivos o premios que se den respecto al rendimiento. Oye, yo te voy a pagar un extras por la venta, o es un porcentaje de las ventas total. ¿Se entiende? O al revés, yo te digo, oye, mira, no me pagues el arriendo al principio, la pandemia debe ser, no me paguen mientras no pueda abrir un restaurante, porque entiendo que, claro, el MinSal no te deja abrir nomás.
¿Se entiende? Entonces quizá el contrato no tiene pagos que son todos iguales, no son lineales, pero fíjense que los beneficios económicos que te genera el contrato sí son lineales, porque tú dices todos los meses lo mismo. Que tú me hayas cobrado al principio menos y que me cobren más al final es un problema de flujo de caja, no es un problema de devengado. ¿Se entiende? Entonces fíjense que si tú me cobras en promedio, digamos, 1,5 millones, pero al principio yo te pagué 1 y después te pagué 2, entonces al principio te pagué poco el arrendatario. Por ende, el arrendador, ¿qué activo va a tener? Por un punto premio. Si te pagué menos que lo que debía. Cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar, por un punto premio. Y después te va a pagar, pues cuando pague 2 te sobrepago y ahí nos arreglamos. Listo. Hay un problema de matemáticas financieras, el valor del dinero, el tiempo, etcétera, pero la esencia es simple. Rebajé un poco al principio para que pudiera habilitar y después te cobro una cuota más grande en el fondo. ¿Entiendes? Entonces, ese desafío que podría existir es que, por ejemplo, si hay un terremoto, si hay un aluvión, no solamente la pandemia parece ser lo más obvio, pero podría haber un huracán, etcétera, y tú no puedes operar. No puedo operar. Entonces, llegamos al acuerdo que yo llevo 20 años arrendándote este local, no quiero echarte, pero tú ya entiendo que eres incapaz de pagarme porque no tienes cómo operar, no eres un super magnate, eres un pequeño locatario. Entonces llegamos a un acuerdo mutuo, quizás cambia el espectro del leasing, la idea original que teníamos sobre el contrato. ¿Entiendes? Entonces lo que queremos analizar es si esos cambios en los pagos podrían o no ser considerados que cambió o una modificación del contrato en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, ciertas soluciones prácticas, y esto lo emitieron la IFRS, dijeron, oye, mira, les vamos a ayudar a todos los que han tenido este problema, abril del 2020. Si tú cambias las cuotas, dices, por ejemplo, no voy a abrir mayo, junio y julio del 2020. Entonces no te voy a cobrar esos arriendos, pero te voy a cobrar en 6 meses del 2021 la mitad extra de cada arriendo. Entonces fíjense que tú los moviste en el tiempo, pero te van a pagar exactamente lo mismo. ¿Hay un cambio en el contrato o no? Si lo que hice yo fue mover los pagos hasta un momento dentro del mismo contrato. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? No, no hay un cambio. No hay un cambio. Listo. Si tú me dijeras, no te voy a pagar eso, por ejemplo, lo que más hicieron los malls sobre todo, y los que tenían muchos metros cuadrados sobre los malls, por ejemplo, si tú tenías parte automotriz, si tú tenías cine, etcétera, en vez dijeron, mira, yo te voy a seguir pagando en promedio 1.000.000 de pesos, pero ese 1.000.000 de pesos es 200 fijos más el X% de las ventas. En promedio puede seguir siendo lo mismo, pero te voy a cambiar el componente a variable. Entonces, si yo vendo el triple, te pago el triple de arriendo sin problema, pero me estoy protegiendo del downside, que cuando bajen las ventas, yo reduzca mis gastos al mínimo posible. En el extremo, algunos lo llevaron todo a variable. ¿Se entiende? Y entonces tú dices, oye, ¿hay un cambio en el contrato o no? Depende. Si los pagos esperados son exactamente los mismos, no hay un cambio en el contrato. Si en realidad los pagos esperados sí son distintos, entonces hay un cambio en el contrato. Y si hay un cambio en el contrato, entonces hay un registro contable, porque en el fondo estamos haciendo un leasing nuevo. Debe esa es la esencia, para que no se vayan a complicar. Son cosas de los que se dieron el año anterior. Entonces, cuando la IFRS 16 se preocupó de esto en el año, dijo, mira, si no hay cambio alguno en el contrato, chao, seguimos tan amigos como siempre. Si en realidad tú me dejaste no pagar 3 meses, que es el ejemplo 5 que va a aparecer en el nuevo set de ejercicios para que lo revisen, es fácil de entender en los cálculos, es más complejo de entender en la esencia. Si tú me dices no te pagué nada, no te voy a pagar. Ya bueno, no me pagues 3 meses. Si no hay 3 meses, entonces fíjense que se reduce el pasivo, pero no cambia nada más. Entonces, si yo hago un cargo en el pasivo y tengo que hacer un abono, ¿qué aumentará?
fíjense en esto. Tú tienes el mismo local comercial, al activo por derecho de uso no le pasa nada, se deprecia con base en el tiempo y el tiempo pasó y chao. Pero yo no te hice 3 pagos y se rebajó el pasivo. ¿Qué es lo único que puede pasar? Que aumente el patrimonio. Eso es. Ganancia o ingreso. Como quieran llamarlo, pero se puede llevar a ganancia. Es una de las opciones. Tú dices, no, pues mira, es que lo que vamos a hacer es correr el contrato, entonces ya no vale ahora, pero va a valer al futuro. Entonces, como tú no usaste el local, no depreciaste el activo. Ah, ya, pues entonces no es que esté ganando plata por no pagarte, es que baja el pasivo y si el patrimonio sigue estando igual, ¿qué puede haber pasado? Baja el activo. Bajo el activo. Entonces reduzco el activo por derecho, cargo de la obligación por leasing y y abono el activo por derecho de uso. ¿Entiendes? Son los 3 casos que se te podrían dar. Y entonces miren, y con esto vamos a cerrar la clase. Imagínense que ustedes tienen un local comercial que lo arriendan por 6 años. Los primeros 3 años te cobran 2.000 euros mensuales y los últimos 3 años te cobran 3.000 euros mensuales. En promedio, ¿cuánto pago? 2.500. 2.500. Ese es el ingreso de actividades ordinarias que debe reconocer el arrendador. Este problema es solo para el arrendador. Entonces tú dices, todos los meses lo mismo. Lo que pasa es que el pago es más bajo al principio. Entonces, ¿qué han hecho algunas empresas? Dicen, mira, el pago lo vamos a llamar un ítem que se llama ingreso por arriendos, y la diferencia entre los ingresos que debería reconocer y lo que me pagaron lo vamos a llamar ingresos por linealización del contrato. Ya, bueno, pero en conjunto igual son 2.500. Lo importante es que sea 2.500. ¿Se entiende? Entonces, si yo separo los ingresos por arriendo y los resultados por linealización, fíjense que los primeros años yo te pago menos, por lo tanto tengo un ingreso por arriendo. Y como los últimos 3 años te pago más, ¿qué voy a tener? Si los primeros 3 años tengo un ingreso por linealización cuando te pago menos, ¿qué voy a tener los últimos 3 años? Una Un pérdida gasto. por línea. Eso. Pérdida, gasto por linealización. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el cálculo. En total pago 180, son 72 meses los 2.500 que me dijeron ustedes. Entonces, al principio van a ser ingresos, después va a ser un gasto, una disminución del ingreso. Entonces vamos a tener 503 años, gastos por linealización los siguientes 3 años, y en el fondo gráficamente se va a ver de esta forma. Tú tienes los 2.500 que es el ingreso linealizado. Lo que pasa es que al principio pago 2, después pago 3. Listo, pues al principio hay ingresos por linealización y después hay gastos por linealización. ¿Entiendes? Entonces uno diría, oye, mira, le puedo cambiar el nombre. Ingresos de actividades ordinarias por 2.500 o algunas empresas hacen las dos cuentas, 2.000. Y obviamente para el arrendatario es todo lo contrario, pues gastos por arriendo, pero fíjense que el asiento es prácticamente nulo. ¿Se entiende? Entonces eso no debería ser una complejidad adicional. ¿Sí? Por eso que ahí les puse el ingreso del contrato, si yo lo llamo arriendo, si lo llamo por linealización, y obviamente si reconozco el ingreso lineal completo por arriendo, chao, pues no existe el ingreso por linealización, que diría que hay algunas empresas que no colocan ese ítem de plan. ¿Sí? ¿Dudas? Aquí, fíjense, les dejamos el resumen final por si acaso para los que tengan no claro cómo se están viendo agregar algunos activos dentro del balance. Nos pareció que esas figuritas eran bien claras de lo que hemos discutido todas las clases como a modo de resumen. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Perdón. Profe, ¿hoy día hay control? Profe, No. Semana No. siguiente, bueno. Gracias, chau, chau. Chau, chau. profesor, Ajá. yo tengo una duda que le mandó un mail y no me respondió, me imagino que está ocupado. Ajá. ¿Puedo unirme a un grupo que ya son 4 para la tarea de mañana? Bueno.